No, ayer nos enseñó a hacer el diseño en Eagle. Ah, ok. Ok, correcto. Entonces déjenme abrirlo de volada. De hecho, lo subí a la Classroom. No sé si lo llegaron a ver. Pero bueno, ok. Vamos a arrancar de volada. Ahora sí, ya deben de estarlo viendo en pantalla, muchachos. El título de diseño de circuitos transistorizados, ¿es correcto? Sí, profe. Ok, chicos. Bueno, pues vamos a arrancar con esto, ¿verdad? En este sentido, pues evidentemente el tema nuevo que nosotros vamos a tratar es el diseño de circuitos amplificadores construidos con transistores bipolares en este caso, ¿de acuerdo? Nosotros siempre vamos a tener la necesidad de amplificar una señal para fines de propósito específico y el amplificador, pues me atrevo a decir, más sencillo para ir aprendiendo es el que se construye con transistores bipolares. ¿De acuerdo? Bueno, entonces es tema de nuestro estudio justamente lo que son los circuitos análogos, ¿verdad? Amplificadores construidos con transistores. Nosotros vamos a utilizar precisamente mayormente el análisis con transistores bipolares del tipo NPN. ¿Por qué? Porque resultan los ideales para hacer un diseño con una alimentación de referencia de tierra negativa. Entonces, por esto, nosotros vamos a utilizar mayormente transistores NPN. Sin embargo, cabe mencionar que las ecuaciones son exactamente iguales para un transistor PNP. Lo único que cambia es el signo, ¿sí? El PNP normalmente se emplea en diseños donde la referencia de tierra es positiva. O en el caso de la mayoría de los diseños pues gringos, americanos, normalmente ellos utilizan referencia de tierra positiva. Nosotros, aquí en México, adoptamos una de las normas japonesas que es la de emplear justamente la referencia de tierra negativa en los circuitos electrónicos. Y el transistor que se presta para hacerlo eficientemente, pues es el transistor NPN. Ahora bien, ustedes aprendieron en dispositivos, pues las generalidades de los circuitos semiconductores, como diodos, transistores, etcétera. Bueno, y aprendieron que el transistor bipolar, como los otros transistores, no sé si los llegaron a ver, tiene lo que se llama curvas características de comportamiento. Bueno, en esa curva característica del transistor bipolar vamos a encontrar o vamos a ubicar un punto al cual se le llama punto de equilibrio del transistor. Es el famoso punto Q, ¿verdad? La palabra Q viene por la palabra en inglés quiet, ¿sí? Que es de reposo, estático. Entonces el punto del transistor, el punto Q, normalmente se refiere al punto estático del transistor y que es el momento o el punto ideal sobre el cual nosotros vamos a montar la señal para ser amplificada. Voy a mencionar rápidamente otra vez los parámetros que se anotan en la curva característica para recordarlo, ¿sí? En donde nosotros, para trazar la curva característica, tenemos en las abscisas el voltaje colector emisor, en las ordenadas la corriente de colector y vamos a tener también graficado lo que es un punto que es BCC. BCC es la alimentación del circuito amplificador y corresponde a un extremo de lo que llamamos recta de carga. El otro extremo de la recta de carga es la corriente de colector en saturación del transistor en cuestión del que vamos a emplear. Es ideal en el diseño colocar al punto de estabilidad, al punto Q, a la mitad de la recta de carga, ¿sí? Prácticamente me atrevo a decir que ese punto debe localizarse pues idealmente a la mitad del voltaje de BCC. ¿Con qué propósito? Bueno,
Al ubicar al punto de estabilidad en la mitad, tenemos la certeza de que la señal que apliquemos nosotros se va a amplificar sin ninguna distorsión, justamente con toda la respuesta del transistor empleado. Obviamente el punto de estabilidad es una coordenada cuya abscisa corresponde al voltaje colector emisor Q y la ordenada es la corriente de colector Q precisamente. Sobre ese punto de estabilidad pasa la corriente de base Q también, la cual nos permite justamente usar como referencia para montar la señal a amplificar en el transistor. ¿Sí? Entonces, son los datos importantes que nosotros debemos considerar para precisamente poder polarizar adecuadamente un transistor y lo podamos usar como un amplificador de señal. Toda vez que nosotros entendamos cómo usar los circuitos de polarización de transistores, pues nosotros ya podemos diseñar para cualquier frecuencia, ya sean frecuencias bajas, ya sean frecuencias altas. La única diferencia será el tipo de transistor a utilizar. No es lo mismo utilizar un transistor para amplificar señales de audio que son de baja frecuencia, a señales de video o a señales de comunicaciones, ¿verdad? De muy alta frecuencia. Los circuitos son prácticamente los mismos, lo que cambia es el tipo de transistor a utilizar. Y vamos a explicar justamente cómo se selecciona para algún amplificador en lo particular. Bueno, nosotros tenemos conocimiento de que el transistor opera básicamente en tres regiones. La región de corte, la región de saturación y la región lineal o región de amplificación. La región de corte es aquella en donde el transistor, y lo vamos a poner en la gráfica, ¿sí? El transistor se encuentra en la parte más baja de las curvas características. Cuando esto sucede, es que la unión base-emisor y la unión base-colector se encuentran polarizadas en inversa simultáneamente. ¡Qué lata! Cuando esto sucede, el transistor no conduce corriente. Se comporta como un circuito abierto, vamos a decirlo de esta manera. La otra región importante también es la región de saturación. En esta región, normalmente tenemos el comportamiento del transistor en el lado izquierdo de las curvas características. Esto sucede cuando la unión base-emisor y la unión base-colector se encuentran en directa simultáneamente. Cuando esto pasa, el transistor idealmente se comporta como un conductor de alambre, vamos a decirlo así, y fluye toda la corriente a través de él. Y finalmente, la región lineal o de amplificación. En esta es cuando nuestro transistor logra amplificar una señal de información que se aplica al mismo dispositivo. Para que esto suceda, la unión base-colector debe estar polarizada en inversa y la unión base-emisor debe estar polarizada en directa. Nosotros es la región que vamos a trabajar justamente en el diseño de amplificadores. La región de corte y la región de saturación se analizan en otro semestre porque el transistor se utiliza en estas regiones para diseñar interruptores electrónicos. Por ejemplo, todo el mundo conoce una caminadora, ¿verdad? Para hacer ejercicio. Bueno, el giro del motor se hace a través de un transistor precisamente, el cual está conmutando entre corte y saturación. Lo hace tan rápido que nosotros podemos ir controlando las revoluciones del motor precisamente. Pero, repito, eso ya es más adelante el estudio de los dispositivos electrónicos para utilizarlos como switches electrónicos para aplicaciones específicas. En este semestre lo importante para nosotros es emplear al transistor como un amplificador de señal. Y nosotros nos vamos a abocar estrictamente a la región lineal o de amplificación del mismo. ¿Okay? Grosso modo, las ecuaciones, digamos, rápidas, por así decirlo, para calcular
un diseño rápido es considerar que el voltaje colector emisor Q sea igual a la mitad de VCC. Y la corriente de colector Q está determinada por el cociente de VCC entre 2 veces la suma del resistor de polarización de colector más el resistor de polarización de emisor. ¿Ok? Entonces, las ecuaciones rápidas de diseño. Sin embargo, nosotros vamos a estudiar 4 circuitos diferentes para polarizar a los transistores. Son 4 y cada uno de ellos tiene características sui generis. Me adelanto a mencionar que cada una de los circuitos de polarización tienen ascendentemente una mejora con respecto al anterior. Esto es, el circuito más básico para polarizar un transistor es el que se conoce como circuito de polarización fija. Tiene ciertos inconvenientes que los vamos a explicar y se corrigen, ¿sí? Salud, señorita. Se corrigen con el circuito de Gracias. polarización del emisor, de nada. ¿Ok? Y tiene también ciertas características que vamos a mejorar con el tercer circuito, que es el circuito de polarización por alimentación del colector. Y finalmente, vamos a todavía mejorar aún más los 3 anteriores con el número 4, que es el circuito de polarización por divisor de voltaje. O sea, todos me sirven, pero evidentemente vamos a ir haciendo el análisis para darnos cuenta cuál es el mejor y formar nosotros nuestro propio criterio para en determinada aplicación saber cuál circuito utilizar. Si yo requiero un diseño de muy buena calidad, bueno, utilizaré el que mejor estabilidad tenga. Si yo requiero hacer un diseño de un amplificador que probablemente no requiere mucha estabilidad, que puede ser, pues me atrevo a decir, un poquito impreciso, por así decirlo, pero que da resultados, pues puedo utilizar uno de los circuitos no tan estables, ¿sí? Y eso lo vamos a ver cuando estemos analizando cada uno de ellos. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos, por favor? No, profe. Ok. Pues vamos a arrancar con el circuito de polarización fija, el más sencillo de todos. Como lo podemos ver en pantalla, tenemos a nuestro transistor polarizado en el emisor directamente conectado a tierra, el colector polarizado a través de un resistor hacia VCC y la base polarizada a través de un resistor también a VCC. A través del resistor de base recibe un potencial positivo la base, ¿de acuerdo? Haciendo a la base positiva con respecto al emisor. Por tanto, la unión base-emisor se encuentra polarizada en directa. ¿Sí? Por ser NPN, la unión base-emisor está polarizada en directa. Vemos ahora. Recibe un potencial positivo en la base a través del resistor de base. Pero también el colector recibe un potencial positivo a través de su resistor de polarización. Aquí lo que va a suceder es que el voltaje en el colector va a ser mayor que el voltaje en la base. Los dos son positivos, pero al tratarse de un voltaje en el colector mucho mayor que el de base, la unión base-colector está en inversa. Que la base es más negativa que el colector. Entonces, si esto se cumple, el transistor va a amplificar. Observamos también que tenemos 2 elementos adicionales que son el condensador de entrada y el condensador de salida. Cada uno de ellos cumple con la función de acoplar, en el caso del condensador de entrada, acoplar la señal de información que deseamos que crezca. ¿Ok? Y además aísla el voltaje de polarización de la base de la fuente de señal original. ¿Sí? No se toca el voltaje de polarización de base con lo que se encuentra a la izquierda directamente. Sin embargo, la señal de información, como es alterna, pasa sin dificultad a través del capacitor de entrada. Toda vez que la señal ya se amplificó, pues la vamos a entregar a la carga, ¿sí? A la salida.
se hace a través de un capacitor también de acoplamiento, el cual permite el flujo de esa señal amplificada que es alterna. Pero el voltaje de polarización del colector, por ser directa, no pasa hacia la carga, y tampoco el voltaje de la carga de polarización se ve reflejado en el colector del transistor. ¿De acuerdo? Lo importante para nosotros es que sepamos calcular lo que son los componentes RB, RC y al transistor para que mi transistor amplifique la señal de interés que se necesite. ¿De acuerdo? Vamos a partir nosotros del análisis de un circuito con valores para entenderlo, ver cómo se hacen las ecuaciones, y una vez que lo entendamos vamos a hacer a la inversa, como en el caso de la fuente, ¿sí? Ya necesitamos que amplifique una señal de tanto más cuánto de amplitud, etcétera, y nos vamos para atrás y ya calculamos todos los componentes. Bueno, ahora bien, nosotros para de hacer el cálculo y el análisis del circuito, pues nos vamos a valer de mallas, ¿verdad? Aquí yo no dibujé la malla de entrada, pero es muy fácil. La malla de entrada contiene a VCC, contiene al resistor de protección de base y al transistor de base y emisor. O sea, se cierra el circuito, ¿sí? Y la ecuación de esa malla de entrada es la que tenemos aquí. De izquierda a derecha será VCC menos la corriente de base por RB menos el voltaje base emisor de encendido igual a 0. Este voltaje base emisor de encendido lo encontramos en las hojas de especificaciones del fabricante. Recordemos, ¿sí?, que malamente les dijeron que era 0.7 silicio, 0.3 para germanio. Así como descubrimos que en los diodos eso no es cierto, bueno, en los transistores tampoco. Entonces, siempre que nosotros hagamos un diseño, tendremos la necesidad de contar con las hojas de especificaciones del componente en cuestión para que de esta manera nosotros tomemos los valores reales para los cálculos. Bueno, obviamente nosotros en este análisis vamos a conocer VCC, vamos a conocer el valor del resistor de polarización de base y de la hoja de especificaciones el voltaje base emisor de encendido. Por tanto, solo nos queda despejar la corriente de base, que ya al despejarla de la ecuación de la malla de entrada, nos queda como IBQ, o sea, esta IB corresponde a la IBQ, están las curvas características, esta que está aquí, ¿verdad?, donde está el punto Q, esta corriente de base que estamos viendo, esa es la IBQ. Obviamente, aquí al despejarlo, obtenemos precisamente VCC menos el voltaje base emisor de encendido entre el valor del resistor de base. Con esto nosotros ya tenemos un valor de IBQ, ¿sí? Y con este ya tenemos la posibilidad también de calcular la corriente de colector Q, que recordemos que es la ordenada del punto de estabilidad. Nosotros sabemos que para calcular la corriente de colector tendremos que multiplicar a la beta del transistor por la corriente de base. Eso lo aprendieron en dispositivos. Bueno, aquí lo interesante es, ¿cuál beta es la que vamos a utilizar? Muy sencillo. Vamos a utilizar la beta de CD de las hojas de especificaciones, la cual se anota como HFE en mayúsculas. ¿Ok? Repito, la beta de corriente directa viene en las hojas de especificaciones anotada como HFE en mayúsculas. Van a encontrar que también hay una HFE en minúsculas. Esa en minúsculas corresponde a la beta de CA, que nosotros vamos a utilizar hasta que le apliquemos señal al circuito. Lo primero que tenemos que hacer es polarizarlo, y para poderlo polarizar correctamente, nosotros vamos a utilizar la beta de CD. ¿Ok? ¿No? Toda vez que ya tenemos calculada la corriente de base Q y la corriente de colector Q, entonces nos vamos a la malla de salida. La malla de salida está formada por el voltaje colector emisor, el voltaje en el resistor de protección de colector y VCC. De izquierda a derecha, ahora nos quedaría como
voltaje colector emisor Q más ICQ por RC menos BCC igual a 0. ¿No? Ya en términos de Q, porque lo que estamos buscando justamente es polarizar al transistor para que justamente pueda amplificar la señal teniendo al punto de estabilidad a la mitad de la recta de carga. Igualmente nosotros vamos a conocer la ICQ porque la calculamos previamente con la beta. RC lo conocemos, BCC lo conocemos, entonces despejamos el voltaje colector emisor Q. Despejándolo, pues me queda nada más que la diferencia de BCC menos ICQ por RC. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profe, hasta el momento ninguna. Ok, bueno, vamos a hacer un ejemplito. Teniendo el circuito que tenemos al frente, ¿verdad? Vemos que el resistor de polarización de base es 270K, el resistor de polarización del colector es 2200 y el transistor 2N2222, con un voltaje de alimentación de 12 volts. Los valores de los condensadores en este momento no son importantes ni relevantes porque no le vamos a aplicar señal, lo único que vamos a hacer es completamente polarizarlo para que veamos si es factible que lo usemos para una determinada señal. Y lo que vamos a buscar es justamente, repito, que el punto de estabilidad se encuentre a la mitad de la recta de carga. Bueno, con estos datos empezamos a hacer los cálculos, ¿verdad? Y nos dicen que de este circuito calculemos la IBQ, la ICQ, la corriente de colector en saturación, que es un extremo de la recta de carga, el voltaje colector emisor Q, el voltaje base colector y el voltaje base emisor, porque nosotros tenemos que ver matemáticamente que el punto de estabilidad se encuentre en el primer cuadrante. Y esto se logra cuando el voltaje base colector es negativo y el voltaje base emisor es positivo. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que la unión base colector está en inversa y la unión base emisor está en directa. Entonces, viéndolo así, empezamos a hacer los cálculos. Tomamos de la hoja de especificaciones del transistor 2N2222 la beta de CD, ¿sí? Que es la HF en mayúsculas, y es 75. Su voltaje base emisor de encendido es 650 milivolts, y su voltaje colector emisor en saturación son 400 milivolts. Ahorita vamos a explicar por qué requerimos el voltaje colector emisor en saturación. Ya teniendo estos datos, comenzamos la solución del ejercicio. Primeramente calculamos la IBQ con la fórmula que se dedujo anteriormente con la malla de entrada, arrojándonos un valor de IBQ de 42.37 microamperes. Con este valor, ahora calculamos inmediatamente la corriente de colector Q, que será igual a la IBQ previa calculada por la beta de CD del transistor, que son los 75. Esto nos arroja 3.1527 miliamperes. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos esto. Me dicen que el siguiente paso es calcular la corriente de colector en saturación. Me voy a ir al diagrama para explicarlo. La corriente de colector en saturación se refiere al momento en que el transistor está saturado. ¿Y por qué yo necesito saber eso? Para localizar en la recta de carga, precisamente, la corriente de colector en saturación, que es un extremo de la recta de carga. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Muy fácil. Desde arriba, o sea, toda esta red, que toda esta, se me fue el nombre, perdón, desde BCC hasta tierra, tenemos justamente conectado RC y al colector emisor del transistor. ¿Esto qué quiere decir? Que la corriente de colector en saturación será cuando mi transistor esté saturado y esté demandando toda la corriente fluyendo a través de él. Cuando el transistor está saturado, aparece un pequeño voltaje en sus extremos. Ese voltaje se llama voltaje colector emisor en saturación, que es el que tomamos de la hoja de especificaciones, ¿sí? Que es 400 milivolts. Entonces, aquí tengo un pequeño voltaje.
y de arriba hasta abajo, ¿verdad? Tenemos VCC. Entonces, a VCC le voy a restar el voltaje colector emisor de saturación y lo divido entre el valor del resistor de colector, ya que por ley de Ohm me arrojará la corriente máxima que fluye en esta rama, que corresponde a la corriente de colector en saturación. Bueno, pues vamos a hacerlo. Aquí lo tenemos, VCC, es el voltaje colector emisor en saturación entre RC, y me arroja 5.2727 miliamperes. El siguiente punto es calcular el voltaje colector emisor Q con la ecuación que se dedujo en la malla de salida y obtenemos 5.064 volts. Posterior a ello, pues calcularemos el voltaje de base colector y el voltaje base emisor. El voltaje base colector es el voltaje de la base menos el voltaje en el colector. Notemos que el voltaje en la base es medido con respecto a tierra. ¿Y cuál es el voltaje? Pues el voltaje base emisor de encendido. ¿Sí? O sea, cuando el transistor está polarizado correctamente, tenemos entre base y tierra 0.65 volts. Y el voltaje de colector, pues es el de colector a tierra, que cuando está polarizado correctamente es el voltaje colector emisor Q. Entonces, ya lo calculamos, hacemos la diferencia y nos arroja un voltaje base colector de menos 4.414 volts negativo. O sea, se cumple que la unión base colector está en inversa. Y la unión base emisor, obviamente, es positiva, los puntos 65. Entonces, matemáticamente, acabamos de ver que se cumple que el transistor está su unión de entrada base emisor en directa y su unión base colector en inversa. Por tanto, matemáticamente el transistor está apto para poder amplificar, ¿no? Ahora, estos datos que calculamos los vamos a graficar para ver gráficamente que sí se encuentre en el primer cuadrante. Bueno, aquí tenemos la gráfica característica de este circuito que acabamos que tenemos que analizar. Y vemos, VCC es un extremo de la recta de carga, en este caso son 12. El otro extremo es la corriente de colector en saturación que calculamos, 5.2727 miliamperes. El voltaje colector emisor Q, 5.04, ¿verdad? Que es la abscisa, el punto de estabilidad, y la ordenada del punto Q es ICQ, 3.1527. Los ubicamos, trazamos y localizamos efectivamente sobre la recta de carga el punto de estabilidad Q, sobre el cual pasa la corriente de base Q que calculamos. Prácticamente, si se dan cuenta, definitivamente este circuito nos sirve para amplificar sin dificultad una señal. Obviamente, dentro del parámetro de frecuencias que puede manejar el transistor 2N2222. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿Todos bien, muchachos? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, esto, repito, es el circuito de polarización fija, ¿ok? Que es el circuito más sencillo para polarizar a un transistor. Vámonos al número 2, que es el circuito de polarización del emisor.
¿Ok? Aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Tiene un elemento adicional. Es prácticamente como el anterior, ¿sí? Con su resistor de polarización de colector, de base, pero le añadimos uno en el emisor. Eso aquí. Como ya vimos, el análisis, observamos que sí se encuentra en el primer cuadrante y puede amplificar. Pero hay un pequeño detalle con este circuito, muchachos. ¿Sí? Este circuito, de alguna manera, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que sucede justamente es que cuando está trabajando este circuito, puede incrementar la temperatura del transistor. Cuando esto sucede, gráficamente, bueno, vamos a su gráfica. Cuando se empieza a incrementar la temperatura en el transistor, el punto de estabilidad tiende a correrse hacia la izquierda sobre la recta de carga. Si se calienta mucho, tiende hacia saturación y lo que va a suceder es distorsión en la señal. Y ese incremento de temperatura puede ser simplemente por una variación en la temperatura ambiente, no necesariamente del transistor, sino que puede ser que por un incremento, no es lo mismo que tengamos trabajando al circuito, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, a que lo pongamos a trabajar en Monterrey, ¿verdad? Donde Dios odia a la gente y hace un calor de los 1000 infiernos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo hago mi diseñito, funciona muy bien aquí, pero a la hora en que está trabajando allá sobre los 40, 50 grados Celsius, se incrementa la temperatura ambiente, el transistor también, por supuesto, se incrementa su temperatura de la unión y tiende a desplazar el punto de estabilidad. Bueno, ¿qué podemos hacer para compensar esa variación? Muy sencillo. Le añado un resistor en el emisor. Por eso se llama circuito de polarización del emisor. Nosotros sabemos que los resistores tienen una característica particular ante la temperatura. ¿Y qué es lo que va a hacer? Justamente va a compensar el corrimiento, ¿verdad?, de incremento de temperatura en la unión, pero a la inversa. Si en el transistor, vamos a decir, aumenta, en el resistor baja. La variación es proporcional y mantengo anclado al punto de estabilidad justamente en donde originalmente se calculó. Para eso es el resistor de emisor, justamente el que tenemos colocado en el transistor. Por supuesto, lleva un capacitor en paralelo que tiene una función también muy particular, que vamos a explicarlo cuando veamos ya el análisis en frecuencia. Bueno, para este circuito, pues la malla de entrada ahora está compuesta de la siguiente manera: VCC menos IB-RB menos voltaje base emisor de encendido menos IE-RE. Obviamente, como nosotros lo que queremos es encontrar la corriente de Q, tenemos que escribir todas las corrientes de la ecuación en términos de IB. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la corriente de emisor, por el análisis que vimos en dispositivos, es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Si hacemos la simplificación, sabemos que la corriente de emisor es igual a la corriente de base por beta más 1. ¿Cuál beta? La beta de CD. Recordemos que estamos polarizando. Entonces reescribimos, en donde está IE, yo pongo IB por beta más 1, ¿verdad? Y ahora nada más me queda despejar la IBQ. ¿Ok? Hacemos toda la talacha matemática, factorizamos, etcétera, etcétera. Y me queda con la corriente de base Q, va a ser igual a VCC menos el voltaje base emisor de encendido entre el valor de la resistencia de base más la resistencia de emisor por beta más 1. ¿Ok? Eso para este circuito, la malla de entrada. Toda vez que ya tenemos la IBQ, hacemos el mismo procedimiento, calculamos la ICQ multiplicando por la beta de CD y ya tenemos IBQ e ICQ. ¿De acuerdo? Como en el caso anterior. Y ahora viendo la malla de salida ahora incluye al resistor de emisor. La ecuación de la malla de salida será IEQ por RE
más voltaje colector emisor Q más ICQ por RC menos BC igual a 0. Igualmente lo que nos interesa de aquí es despejar voltaje colector emisor Q, haciendo igual una simplificación en términos de IBQ, ¿verdad? Nos queda que el voltaje colector emisor Q es igual a BCC menos la IBQ que multiplica a R por beta más 1 más RC por beta, ¿sí? En directa, la beta de CD. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Bueno, quiero pensar que no hay dudas. Vamos a citar un ejemplo en donde tenemos el siguiente circuito. ¿Ok? Tenemos valores parecidos al circuito anterior, pero ahora nuestro resistor de progresión de emisores de 1K y el de base es 430K con el mismo 2N2222. ¿Ok? Bueno, nos piden calcular los mismos, si se fijan, y ahora los datos pues siguen siendo los mismos porque es el mismo transistor. ¿De acuerdo? Aquí BCC es 20 volts, por cierto, aquí no lo anoté, pero son 20 volts. Pues hacemos la sustitución en IBQ y me arroja 38 microamperes. 38.2411 microamperes. ¿Ok? ¿Sí se va entendiendo, muchachos? Sí, profe. Ok, Sí, profesor. hecho. Ahora, calculamos la ICQ, que es nada más multiplicar la IBQ previa por la beta, y me arroja 2.868 miliamperes. Calculamos la IEQ necesaria, por supuesto, para los cálculos posteriores. Sabemos que va a ser ICQ más IBQ. Lo sumamos y me arroja 2.9062 miliamperes. La corriente de colector en saturación, si vemos el circuito, es ahora la que fluye por esta malla. Será BCC menos el voltaje de saturación del transistor entre la suma de RC más RE. Y lo tenemos. Ahora son 6.125 miliamperes. De la malla de salida calculamos el voltaje colector emisor Q, 10.78, si se fijan, ahora aquí prácticamente es la mitad del voltaje de BCC. Y finalmente vemos que el voltaje base colector también es negativo y el voltaje base emisor es positivo. Matemáticamente está en el primer cuadrante y el transistor puede amplificar. Si esto lo llevamos a la gráfica, pues lo tenemos de esta manera. ¿Ok? Tenemos ahora nuestro punto de estabilidad, ¿sí? Colocado sobre la recta de carga, BCEQ es 10.78, prácticamente la mitad del voltaje BCC. Un extremo de la recta de carga es BCC, los 20, y el otro extremo los 6.125. Las coordenadas del punto de estabilidad son voltaje colector emisor Q y también ICQ. La corriente de base es la de 38 microamperes. Sobre esta montaremos la señal. Ok, retomando, decíamos gráficamente aquí tenemos lo que se calculó en el circuito que analizamos, ¿ah? Y vemos que también se encuentra
sin dificultad en el primer cuadrante, nuestro punto de estabilidad está perfectamente bien ubicado, y de esta forma yo tengo la certeza de que mi transistor puede ser factible que amplifique una señal. ¿Sí? O sea, le aplicamos una señal y la va a amplificar definitivamente, correctamente nuestro transistor, porque está bien polarizado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, creo que hasta el momento no. Ok. ¿Alguien más, chicos? No, profe. Todo bien el No, profe, argumento. del tema nada. Ok, bueno. O se entiende muy bien o de plano me están dando el avión. Ok. Bueno. Vamos a tomar asistencia entonces, muchachos, para que estemos todos aquí presentes. Claudia, Presente, profesor. gracias. Ricardo Isaac, gracias. José Carlos, Presente. gracias. Jonathan Rodrigo, Presente. María Guadalupe, Presente, profe. gracias. Osvaldo Díaz, nuevamente Osvaldo Díaz, ok. Manuel Díaz, Presente, profe. gracias. Alexis Ernesto, veo Alexis Ernesto, aquí está, pero escucho. Ok. Pavel Galván, Presente, profe. gracias. Luis García, Presente. gracias. Iliana Brillet, Presente, profesor. gracias, señorita. Alfonso González, Presente, profesor. gracias. Jorge Daniel, Presente, profe. David Guzmán, Presente, profe. gracias, señor. Dylan, Presente, profe. gracias, señor. Arturo Hernández, Presente, profe. muy amable. Abraham Huerta, Presente, profe. gracias. Diego Huitrón, Diego Huitrón, ok. Brian Iván, Presente, profe. gracias. Pedro Juan Pablo, Presente, profe. gracias. Eric Abraham, Presente, profe. gracias. Leonardo, Presente, maestro. gracias. Melissa, Presente, profesor. gracias, señorita. Arturo Maximiliano, Presente, profe. gracias. Edmar Jafet, Presente, profe. hecho. Ulises Trejo, Presente, profesor. gracias. Miguel Vergara, Presente, profe. gracias. Juan Carlos Villagrán,
Veo, Juan Carlos Villagrán. Janelli, Lisette Janelli. Presente, profesor. Ok. ¿Alguien más falta por ahí, muchachos? Profe, Huitrón, perdón, es que me estaba fallando mi internet. Pues, Huitrón. Diego Huitrón. Diego, hecho. Gracias, profe. Corregido. Yo también falto por aquí, profe Villagrán. ¿Dónde andaba, señor? Tuve aquí problemas de internet, profe. Ok. Compañero Juan Carlos. Corregido, señor. También yo, profe, Fortanel. Alexis. Sí. Ok. Corregilo, ¿dónde está Alexis? Listo, señor. Gracias, profesor. De nada. Ok, chicos, ¿alguna dudita? Sí, profe, nada más una cuestión. Es acerca de la evaluación del primer parcial. No sé si nos podría dar chance de entregársela el lunes. No, Ok. no. Yo el lunes tengo que subir las calificaciones. Ok, profe. ¿No? O sea, yo la necesito, por favor, señorita jefa de grupo, yo necesito la carpeta el viernes en la mañana para que me dé tiempo de calificarla y subir las calificaciones. Entonces, digo, van a tener, no entiendo por qué tendrían que esperarse hasta todavía más cuando el ejercicio lo tienen desde hace 2 semanas, ¿no? O sea, los cálculos pudieron haber hecho, yo entiendo que lo último que vimos fue el PCB, pero eso lo hacen en un par de horas, ¿sí? Los cálculos ya tendrían que estar hechos, entonces no, cero prórroga de nada, ¿no? Yo el viernes de la mañana le pido, señorita Claudia, de favor, y la mañana estoy hablando de las 9 de la mañana, ¿de acuerdo? Para tener yo la carpeta y tenga yo oportunidad de revisarla y calificarla, porque yo subo calificaciones a más tardar el lunes. Entonces sí, ahí sí, me da pena, pero el que no esté a las 9 de la mañana su evaluación, su tarea, tristemente ahí tendremos un fracaso, ¿no? Yo espero que no sea el caso, definitivamente, pero no, señor, no es posible, Leonardo, que yo les dé ni microsegundo más de tiempo. ¿Hecho? Ok, profe. Ah, está bien, muchas gracias, entiende. Ok. ¿Alguna duda adicional, chicos, por favor? Ok, Profe, sí, yo tengo una petición. dígame. ¿Cree que nos pueda subir lo que vamos a ver la siguiente clase antes de la clase? Es que a mí se me facilita más estudiarlo antes para entender mejor. Sí, sin problemas. Ah, ok, gracias, profesor. Sí, sin problemas. Ahorita les voy a subir la número 2 de los transistores para que lo tengan. Digo, estoy viendo, no tenemos clase mañana, el jueves es de asueto, pero nos vemos el viernes sin ningún problema. Gracias, profesor. De nada, señorita. Ok, chicos, pues entonces los dejo y nos vemos el viernes, primero Dios. Cuídense, por favor. Sí, profe, Gracias, profesor. Hasta Profe, luego. cuídese mucho. Cuídense mucho, jóvenes. Estén bien. Hasta luego, profe.